buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga en esta noche. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la oración. Vamos a cubrir el tema, la oración efectiva. La estoy basando en ese verso de Santiago 5:16, donde la palabra de Dios nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, hoy vamos a separar este verso en las 4 partes que tiene y vamos a estudiarlo y escudriñarlo bien, a ver todo lo que podemos aprender de él. Las primeras 2 palabras son la oración y eso es lo que vamos a hablar hoy. Orar es hablar con Dios, pero es más que mero hablar, es comunicarnos con Dios. Nosotros podemos hablar, pero si no hacemos comunicación con la persona, podemos estar hablando solos. Por ejemplo, hoy en día todos usamos celulares para hablar por lo que antes era el teléfono, ahora es el celular. Pero si usted quiere hablar con una persona, usted no puede sencillamente comenzar a hablar. Usted tiene que marcar el número del celular de la otra persona, esperar que la otra persona conteste y entonces se ha establecido la comunicación. De la misma manera, para establecer comunicación con Dios, tenemos unos pasos que dar. La oración es nuestro método o nuestra herramienta para comunicarnos con Dios. Pero al igual que solo agarrar el celular no me comunica con nadie hasta que yo marque los números y la otra persona conteste, en la oración hay unos pequeños detalles para establecer la comunicación con Dios. Entonces nosotros, cuando vamos a orar, nosotros traemos en nuestra mente lo que nosotros queremos, lo que queremos decirle al Señor. Pero también tenemos que darnos cuenta que una conversación es de las 2 partes, no solamente yo hablando, sino que yo tengo que escuchar lo que la otra persona dice. Así son nuestras conversaciones en el teléfono con otras personas. Sin embargo, cuando vamos a hablar con Dios, pensamos lo que queremos decirle, vamos de rodillas o nos sentamos en un lugar, cerramos nuestros ojos para orar, hablamos lo que nosotros queremos decir y terminamos. No sabemos si se hizo comunicación con el Señor o si nada más estábamos hablando por hablar, pero realmente nosotros no oramos para desahogar lo que tenemos adentro, nosotros oramos para comunicarnos con Dios. Y nosotros necesitamos saber que para poder hacer comunicación con Dios, tiene que haber vamos a decir, como una introducción. Lo que sería marcar los números y esperar, para nosotros sería entrar en alabanza. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando ustedes oren, oren así. La primera frase que el Señor dijo fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que Él empezó dirigiéndose al Padre, porque la oración va dirigida al Padre, y luego expresando una alabanza al Señor. Así que nosotros necesitamos incluir, antes de comenzar, algunas frases de alabanza, de adoración a Dios, que establezcan la comunicación entre nosotros y nuestro Dios. Naturalmente, como hablábamos en la semana antepasada, se puede hacer una oración completa solamente de adoración. Hay veces que la persona dice, no sé de qué orar, no tengo una idea, no tengo una necesidad, no tengo una petición. Usted no necesita tener una necesidad para orar. Realmente podemos orar solo para darle gracias a Dios, solo para alabar su nombre y estar unos minutos en la presencia de Dios. Esa es lo que se llamaría una oración de adoración solamente. Pero muchas veces nosotros tenemos peticiones, problemas, necesidades, situaciones en la familia,
o entre amistades, hermanos de la iglesia, que nosotros necesitamos o queremos presentarlas delante de Dios. Esas son las oraciones de peticiones. Cuando nosotros queremos presentar peticiones, de todos modos no debemos de empezar, Señor, vengo delante de ti porque necesito esto y esto, sino que siempre debemos de empezar alabando el nombre de Dios, dando gracias al Señor por sus bondades, por su amor, por su misericordia, y entonces usted comienza a presentar sus peticiones. El apóstol Pablo nos dice que cuando tengamos problemas, que no nos angustiemos, sino que traigamos nuestras peticiones, y él dice en oración y súplica, ruegos y súplicas. Quiere decir que nosotros podemos expresarle al Señor cómo nos sentimos. Usted está triste, se siente angustiado, se siente preocupado. Usted puede expresarle eso al Señor. Señor, está pasando esto así, así, yo me siento así, así. Porque Dios lo sabe de todos modos. Lo que estamos haciendo es siendo sinceros para con Dios. Entonces presentamos la situación y la ponemos en las manos del Señor. Recuérdese que hay veces que nosotros no le vemos solución a las cosas, pero todas las cosas tienen alguna solución. Es que nosotros no sabemos cuál es, pero Dios sí la sabe. Por lo tanto, tráigale esos problemas que a usted le parece que no se pueden resolver, tráigaselos al Señor y luego déjelo en las manos del Señor. No se levante cargando la preocupación, entréguesela al Señor y espere a ver cómo Dios va a obrar y cómo Dios váyase con la expectación de que Dios se va a encargar de hacer algo. Entonces la tercera palabra en este verso dice eficaz. Estamos hablando de la oración eficaz. Eficaz quiere decir que es efectiva. Una cosa efectiva es una cosa que da resultado. Entonces el apóstol Santiago no está hablando de hablar bla, 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 bla. Él está hablando de una oración que tiene un propósito. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, venimos con un propósito delante del Señor. Y queremos que la oración dé resultados. No estamos orando para aliviar la conciencia y decir, ok, ya oré. Estamos orando porque tenemos la fe que algo va a cambiar. Hay veces que necesitamos una respuesta de parte de Dios. Hay veces que necesitamos la solución a un problema. Hay veces que necesitamos un cambio, que las cosas cambien en alguna forma. O hay veces que necesitamos un milagro. Hay veces que lo que estamos pidiendo sabemos que humanamente hablando es imposible, pero se lo traemos a Dios. Porque Dios puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Entonces necesitamos un milagro y podemos venir confiadamente, dice Santiago, que vengamos al Señor trayendo todas esas peticiones delante del Señor. Pero ¿cómo nosotros sabemos si nuestra oración es eficaz o no? Bueno, hemos mencionado dos tipos de oración. La oración de agradecimiento. Podemos saber que fue efectiva cuando, si hemos venido para adorar a Dios, sentimos la presencia de Dios. Hay algo dentro de su espíritu que se conecta con Dios. Si usted viene y se arrodilla y ora, bla, 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 y se levanta igual que se arrodilló, la oración no fue efectiva. Pero si usted viene y se arrodilla y comienza a adorar a Dios y usted comienza a sentir la gloria de Dios en su vida, esa oración ha sido efectiva porque se logró el contacto entre usted y Dios, y ese era el propósito de la oración de agradecimiento. Y si es una oración de peticiones, si es una oración, como dice el apóstol Pablo, de ruegos y súplicas, intercediendo por situaciones que están difíciles, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestra oración es efectiva? Bueno, sabemos que nuestra oración es efectiva cuando recibimos la respuesta a la oración. Y hay veces que la respuesta no viene rápido. Sin embargo,
Cuando Dios ha recibido nuestra oración, sentimos como una confirmación en nuestro espíritu. Sentimos como una tranquilidad. Sentimos como que ya no tenemos que seguir preocupando. Dios se está encargando del asunto y esa es la confirmación de que la oración ha sido efectiva y Dios ha escuchado nuestro ruego. Vamos a pasar a la tercera parte de este verso y dice del justo. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Bueno, pues el justo es el que se ha apartado del pecado para servirle al Señor. La Biblia habla muchas veces acerca del justo y nosotros lo vemos desde el principio de la Biblia que Dios se refiere a ciertas personas y los llama que eran justos. En los Salmos también se habla mucho del justo y ahora aquí el apóstol Santiago dice la oración del justo. Simplemente se está refiriendo a las personas que se han alejado de la maldad y han separado sus vidas para servirle al Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que Dios no tiene que escuchar a los pecadores. Las personas que no le están sirviendo al Señor, las personas que no les importa, no tienen a Dios en su noticia, viven a su manera, blasfeman del nombre de Dios, rompen, quebrantan todas las leyes de Dios y luego cuando tienen un problema, ¡ay Dios mío, ayúdame! No, sencillamente eso no es así. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan capítulo 9 y verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok, pues ese que es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese es el que se le llama el justo. Pero Dios no tiene que estar escuchando a los que no le sirven, a los que están blasfemando su nombre, pero si quieren beneficios, si quieren que Dios los ayude, si quieren que Dios haga milagros por ellos. Entonces Dios no les contesta, no les pone atención. Pero mira qué diferente con el justo. Como dice en el Evangelio de Juan, si alguno es temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? No es que le tengamos miedo a Dios. Esa palabra temeroso de Dios, la frase completa, significa una persona que respeta el nombre de Dios, que tiene reverencia hacia Dios. Si usted respeta al Señor, usted lo obedece, usted no se burla de nada, ni siquiera se queja de nada de lo que Dios manda, porque usted tiene esa reverencia, ese respeto hacia Dios, que en primer lugar es nuestro Creador, tiene todos los derechos como Creador sobre nosotros, y luego también es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha dado la segunda oportunidad que no merecíamos. Sí tenemos que respetarlo. Entonces dice, si alguno es temeroso de Dios, y luego dice, y hace su voluntad. Hay dos requisitos para nosotros caer en la clasificación de los justos. La primera es ser temeroso de Dios, que ya dije que es el respeto y la reverencia hacia Dios. Y la segunda es que hace su voluntad. Jesús se lo explicó claramente a sus discípulos un día cuando le dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, demuestra que amas a Dios obedeciendo lo que Él dice, lo que Él manda. Entonces, a ese Él oye. Y es muy interesante que nosotros vemos en los Salmos, en el Salmo 34:15, este verso que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, mi querido hermano, vale la pena servirle al Señor, porque Dios es bueno. Y cuando nosotros nos hemos separado del mundo de pecado para servirle a Dios, la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los justos. En otras palabras, Él nos está vigilando. Él está observando dónde estamos, cuál es la situación, qué es lo que nos está pasando. Y sus oídos están atentos
a la oración de los justos. Vale la pena el sacrificio, mi querido hermano. Los beneficios son mucho más que el sacrificio que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando ya hemos establecido que la oración eficaz del justo, ahora vamos a la última parte del texto que dice, puede mucho. Ese es el resultado de la oración eficaz, la oración eficiente, la oración que consigue resultados, que trae los resultados. Puede mucho. Algo sucede. Cuando nosotros como creyentes oramos, algo sucede porque Dios se mueve a favor de nosotros. Y esos son los beneficios de nosotros servirle al Señor, por lo cual tenemos que estar muy gozosos. A mí no me gusta oír a las personas que dicen que la vida cristiana es dura o es difícil, porque yo no hallo que la vida cristiana es dura y difícil. Yo hallo que la vida es dura, la vida en general es dura y difícil. Pero no porque seamos cristianos es más dura ni más difícil, al contrario. Cuando tenemos a Dios con nosotros, los problemas de la vida se pueden sobrellevar más fácilmente porque tenemos la fe y tenemos la esperanza. El que no tiene a Dios tiene los mismos problemas porque la vida es dura y es difícil, pero no tiene en quién apoyarse, no tiene a quién recurrir. La vida del que no le sirve a Dios es mucho más difícil que la vida del cristiano. Si alguna vez a ti te parece que la vida cristiana es dura, dile al Señor que te ayude a ver las cosas como de verdad son. Porque con Cristo las cosas son mucho mejor que sin Él. La vida cristiana es la vida con Cristo. Y con Cristo todo es más fácil. Pero vamos a ver algunos pequeños requisitos que nosotros encontramos a través de diferentes versos de la Biblia que nos ayudan a entender qué cosas son necesarias para que nuestras oraciones den resultados, sean eficaces. Lo primero lo vamos a buscar cuando Jesús estaba hablando el Sermón del Monte y habló acerca de la oración. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu cámara, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Bueno, lo que queremos es eso. La recompensa, la respuesta, la solución que Dios va a dar. Pero el requisito que Jesús pone es que lo hagas en privado. No tiene que estar publicando. Yo le estoy pidiendo a Dios esto, yo le estoy pidiendo a Dios no. Los demás no tienen que saber lo que tú le pides a Dios. Es Dios el que lo tiene que saber. Y Jesús recomendó, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, porque no lo ves, Dios es espíritu. Sin embargo, cuando tú oras, Él te oye. Y cuando tú oras en privado, sin lucimientos ninguno, hay personas que les gusta que la gente los vea o que la gente los oiga, pero el que te tiene que ver y el que te tiene que oír es el Señor. Cuando tú lo haces para el Señor, Dios se agrada. De tal manera se agrada que dice, te recompensará y lo va a hacer en público. O sea, cuando Dios te dé tu respuesta, todo el mundo lo va a saber. Y sin que tú lo digas, es que se va a notar. Todos van a saber lo que Dios está haciendo contigo. Otro requisito para que nuestras oraciones sean eficaces, la vemos en el Salmo 100, verso 4. Dice así el salmista, entrad por sus puertas con reconocimiento y por sus atrios con alabanza. Cuando vengas a orar, entra a la oración con reconocimiento, o sea, reconociendo delante de quién tú estás. No te arrodilles a orar y empieces, ay Señor, qué día tan difícil he tenido. No, cuando tú te presentas delante de una persona importante, tú no mencionas ninguna de esas cosas. Tú lo saludas, oh, qué bueno que usted está presente, tenía tanto deseo de verlo y usted no viene con quejas de primer momento. Entre a la presencia de Dios con reconocimiento de que usted está entrando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que dice, entra por sus atrios con alabanza,
Comienza alabando a Dios, dándole gracias a Dios, exaltando el nombre del Señor. Esa es la manera de establecer el contacto, la comunicación con Dios. También el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 decía de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Así que aquí él dice, en vez de estar preocupado por los problemas que ustedes tienen, traigan sus peticiones al Señor con oración, con ruego, pero también con acciones de gracia. No podemos olvidar todas las cosas que ya Dios ha hecho. Hay veces que estamos concentrados en este problema que yo tengo ahora. Ahora necesito que Dios haga algo conmigo ahora, y entonces no me doy cuenta, o se me olvidó, o no me recuerdo cuántas cosas ya Dios hizo. Cuántas veces Dios me ha bendecido, cuántas veces me ha dado la mano y me ha sacado del pozo, del lodo cenagoso, cuántas veces he estado en dificultades y el Señor me ha fortalecido. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que por un momento quitar la mente del problema que está ahora mismo molestándonos y poderle dar gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, porque Dios ha sido muy bueno. Y de momento parece que porque ahora hay un problema, eso es lo único que podemos pensar, pero no podemos ser así. Dice el apóstol Pablo que aunque vengamos con oración y ruego, también tenemos que venir con acciones de gracia. Vamos a balancear. ¿Tienes muchas peticiones? Bueno, pues piensa en muchas cosas que Dios ha hecho y dale gracias por esas muchas cosas también, para que todo no sea pedir y pedir y pedir, sino que haya un balance en tu oración entre tus peticiones y tus acciones de gracia. Entonces, en ese mismo Salmo 100, en los próximos dos versos, el 5 y el 6, dice: alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Nuestra oración, para que sea eficaz, tiene que tener alabanza. No podemos sencillamente concentrarnos en los problemas. Y a veces los problemas pueden ser bien grandes y nosotros podemos decir, voy a orar porque tengo tantos problemas que necesito que Dios me resuelva. Bueno, eso puede ser verdad. Pero antes de entrar a pedir, comienza a pensar cuántas cosas Dios ha hecho contigo desde años atrás y dale gracias al Señor. Porque ser agradecido es como una llave que abre la puerta para que Dios nos reciba y nos conteste nuestras peticiones también. Por eso dice el salmista, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Hay veces que porque la situación actual está tan difícil, se nos bloquea la mente como si Dios no fuera bueno. En otras palabras, si no es bueno es malo. Dios no me está oyendo, Dios no me está ayudando. Mira lo que me está pasando, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué esto me pasa a mí? Como si yo fuera lo más grande de la vida y Dios tiene que dármelo todo. Empezamos a trastornar las cosas en nuestra cabeza. Pero cuando vayamos a orar, antes de comenzar a hablar, vamos a respirar profundo, comenzar a alabar al Señor, comenzar a meditar en las cosas que Dios ha hecho anteriormente para entrar en un nivel de alabanza, de adoración, de reverencia que se demuestra. Eso es lo que se llama el temor de Dios. Entramos con reverencia a la presencia de Dios, no entramos de cantazo, Señor, pero mira lo que me pasa, que yo no sé, ya estoy cansada, no puedo más, no resisto. Esa oración de desesperación no suena muy agradable a los oídos de nadie. Nadie le gusta eso. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce usted alguna persona que cada vez que habla con usted es para quejarse de algo? ¿Le gusta a usted oír eso?
Es más que cuando usted ve que esa persona se acerca, usted quiere alejarse, irse por el otro lado de la calle, porque no quiere oír ya más quejas. Pensemos si nuestras oraciones son agradables a Dios. El salmista le rogaba eso al Señor: sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Señor. ¿Te has puesto tú a pensar si lo que tú le estás diciendo a Dios es agradable para Dios escucharlo? Y no te voy a decir que no puedes presentar tus peticiones, pero es cómo las presentas. No te voy a decir que tú no estés sufriendo por lo que te esté pasando, puede ser que sí, pero lo estás presentando con reverencia, lo estás presentando en una forma que es agradable a Dios. A veces tenemos que meditar en estas cosas y no sé si la palabra es correcta, parafrasear lo que íbamos a decir, componerlo en una forma que suene mejor. Y eso se vuelve entonces en una adoración que es agradable al Señor. Sin embargo, de todos modos, el Señor Jesús nos dio su autoridad para cuando nosotros oremos, que nos podamos presentar al Señor usando su nombre. Jesús le dijo a los discípulos: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Podemos orar en el nombre de Jesús. Porque imagínense, ¿quiénes somos usted y yo para presentarnos delante de Dios? ¿Con qué cara yo le voy a decir al Señor: Señor, dame esto y aquello? Y Él dirá: pero ¿y quién eres tú? Pero cuando yo le digo, vengo en el nombre de Jesús. Oh, Jesús es su Hijo amado. Jesús un día le dijo a los discípulos: yo sé que Dios me oye porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Bueno, nosotros tratamos de agradar a Dios, pero ¿habremos fallado alguna vez? ¿Habremos dicho cosas que no debemos de decir alguna vez? ¿Habremos perdido la paciencia? ¿Habremos actuado en alguna forma que no debíamos de haber actuado? Pues claro que sí, porque nosotros los humanos cometemos errores. Entonces, el pecado no puede estar delante de Dios. Pero cuando yo vengo y me presento en el nombre de Jesús, estoy presentándome bajo la autoridad del Hijo de Dios. Y el Señor nos dijo que podemos pedirle en su nombre. Y cuando venimos al Señor por los méritos de Jesús, entonces Dios nos atiende. Porque Jesús sí tiene derecho de presentarse delante de Dios. Nosotros solamente podemos hacerlo por la autoridad que Jesús nos dio. Ahora, es importante también, para que nuestras oraciones sean efectivas, que nosotros oremos regularmente, no de vez en cuando, no solamente cuando tengo una necesidad, entonces vengo a Dios, sino regularmente. La Biblia nos habla de dos personajes que fueron bien cerca del Señor, bien amados de Dios, porque Dios mismo lo dijo, y oraban mucho. Uno fue Daniel. La Biblia dice que el profeta Daniel se separaba de su trabajo. No era que no tenía nada que hacer. Él tenía obligaciones que cumplir en el palacio del rey de Babilonia. Él estaba viviendo cautivo en Babilonia. Él no era un hombre libre. Él era cautivo. En otras palabras, él estaba esclavizado. Y tenía que trabajar para el otro rey, el rey que los conquistó. Eso no era un honor, trabajar en el palacio del rey. Era una humillación. Porque la Biblia dice que él cogió a los príncipes. Quiere decir que Daniel era príncipe. Príncipe quiere decir que era heredero del rey de Israel. Entonces, para humillar a los herederos del rey que él conquistó, los hacía siervos de él para que trabajen para él. ¿Usted cree que Daniel tenía ganas de trabajar ahí? Claro que no. Pero no tenía otro remedio. Y él cumplía, y la Biblia dice que lo hacía también, que los enemigos de él, que lo querían acusar, no encontraban de qué acusarlo, porque todo lo hacía correctamente. Entonces tenía muchas obligaciones, pero 3 veces al día él salía, se encerraba en su cuarto, abría las ventanas que dice él que daban hacia Jerusalén. No que él pudiera ver a Jerusalén desde su ventana, pero en esa dirección, un montón de millas por allá para abajo, estaba la ciudad de Jerusalén.
Él abría esa ventana y oraba y clamaba a Dios por la libertad de su pueblo algún día. 3 veces al día. Cuando al fin Dios le mandó al ángel Miguel para que le hablara, le dijo: varón muy amado. Dios apreciaba la manera reverente de Daniel de sacar tiempo, aún estando en el palacio del rey que lo conquistó, para orar a Dios, clamar a Dios 3 veces al día. Y él podía excusarse y decir: bueno, no puedo, no tengo tiempo, no, me están vigilando, no me dejan, tengo muchas ocupaciones. Dios sabe que yo quisiera, pero bueno, aunque sea antes de acostarme un momentito. No. Él lo hacía 3 veces, él se sacrificaba, él se esforzaba para hacerlo. El otro, que también la Biblia menciona que oraba 3 veces al día, es el rey David. Y el rey David, ustedes saben que tuvo una vida bien difícil. A los primeros 13 años estuvo huyéndole al rey Saúl, que el rey Saúl lo quería matar. Y luego conquistando y peleando contra enemigos, batallando su vida. Él fue siempre un guerrero, siempre en guerra contra los filisteos, tratando de conquistar terrenos y ciudades para establecer el reino de Israel. Sin embargo, 3 veces al día él oraba. Y hay un salmo que él dice: 7 veces al día doblo mis rodillas. Si estos grandes hombres que llegaron al corazón de Dios, porque Dios dijo de David: he encontrado un hombre conforme a mi corazón, podían separar tiempo para Dios, usted y yo también podemos. No hay excusa de que no tengo tiempo, no puedo, Dios sabe que yo quisiera, pero es que no hay excusa. El tiempo se hace, nosotros hacemos el tiempo para las cosas que nosotros creemos que son importantes. Si para usted es importante la comunión con Dios, separe tiempo para Dios. Dios está observando eso. Y el Señor Jesús dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca el Padre que le adore. Dios está buscando quiénes son los verdaderos adoradores. No los que hacen las cosas por rutina. No los que hacen las oraciones cuando me estén mirando. Cuando estoy en la iglesia, si me dicen que dirija la oración o hago una oración con palabras bellísimas, pero luego en la semana ni oro, ni no saco tiempo, tengo mucho que hacer. Dios está observando y Él está buscando esos verdaderos adoradores que lo aman sinceramente, que lo respetan, que le dan honor, que sacan su tiempo. Nosotros sabemos que se puede orar hasta mientras uno trabaja. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Y orar sin cesar quiere decir que todo el día tú tengas a Dios en tu mente. Y cualquier cosa que sucede, tú te conectas con Dios automáticamente. Señor, ayúdame. Señor, mira esto. Eso puede ser el orar sin cesar diario que nosotros tengamos. Pero eso no es suplente de que 2 o 3 veces en el día yo doble mis rodillas delante de Dios. Dios se lo merece y yo se lo debo a Dios. No puede ser que estoy orando y mirando para otro. Hay quienes oran manejando, van orando. Sí, pero tienes que estar mirando para la calle, los carros, el tráfico. Dios merece que yo separe un tiempo, deje todo a un lado, me retire a mi cuarto como Jesús dijo: entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el Creador y el Redentor de nuestras almas. Él merece que yo doble mis rodillas delante de Él, no que esté orando y caminando, orando y mirando otras cosas al mismo tiempo. Que yo deje todo para arrodillarme y orarle a Dios en secreto. Otro detalle es que nosotros oramos y tenemos ese acceso a Dios por la sangre de Jesucristo. No es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestra cara linda,
Sencillamente por la sangre que Jesús derramó es que nosotros tenemos el acceso al Padre. Y fíjese, le voy a leer 3 versos para confirmar este detalle. El primero está en Hebreos 10:19, que dice el apóstol Pablo: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La libertad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios se debe a la sangre que Jesús derramó. En Efesios 1:7 dice de esta manera: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y en Efesios también, capítulo 2 y verso 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Así que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y esa es una bendición que no la podemos desperdiciar. El próximo requisito para que nuestras oraciones sean eficaces es orar con fe. Dijo Jesús en Mateo 21:22: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No es todo lo que pidieres, todo lo que pidieres en oración, creyendo. Algunas veces nuestra oración se vuelve como un lamento. Ay, Dios mío, mira lo que me está pasando, Señor, ten misericordia. Es como un lamento. Pero la oración tiene que estar basada en la fe. Cuando hablamos por fe, entonces dijo el Señor, entonces lo recibiréis. Mira aquí en Hebreos 10 lo que dice el apóstol Pablo: acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura. Así que vamos a acercarnos en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre quiere decir con la seguridad completa de que Dios puede. Una oración de queja no demuestra fe. Una oración que es un lamento, más bien está demostrando falta de fe. Pero cuando nosotros venimos con fe, presentamos la petición y le decimos: Señor, mira lo que me está pasando, pero yo confío en ti. Yo creo que tú puedes cambiar mi situación. ¿Ve la diferencia? En vez del lamento: ay, Señor, por favor, que ya no puedo más. Señor, tengo esta situación, es bien difícil, tú sabes cómo yo me siento, pero yo confío en ti y tú eres el único que lo puedes hacer y yo espero un milagro, yo espero, Señor, que tú cambies esta situación. Ahí hay fe en lo que estoy pidiendo. En Hebreos 4:16 dice el apóstol Pablo: acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Con fe. Y el apóstol Pedro nos dice en capítulo 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, la fe que nosotros venimos a traer todas nuestras peticiones es que Él tiene cuidado de nosotros. Con esa fe podemos venir y confiar en el Señor. Bueno, ustedes saben que Jesús, mientras vivió aquí en la tierra, oraba mucho. Y Él era el Hijo de Dios. A lo mejor Él no necesitaba orar, pero Él separaba tiempo para orar. Muchas veces después que terminaba, un día que estuvo predicando, sanando enfermos, le decía a los discípulos: váyanse ustedes adelante que yo me quiero quedar solo un rato. Y se iba al monte a orar. En una ocasión se pasó una noche entera orando y los discípulos lo observaban. Ellos oraban oraciones aprendidas porque los judíos, ellos se memorizan las oraciones.
tienen unas oraciones de gracias para los alimentos, cuando entran a la casa, cuando salen de la casa, cuando en diferentes ocasiones. Y casi que son oraciones repetidas. Son muy bonitas, pero son un poco rutinarias. Pero ellos veían que el Señor se metía mucho tiempo orando. Y ahí fue un día cuando él estuvo orando mucho así, que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. O sea, ellos se dieron cuenta que el Señor tenía algo en su oración, en su comunicación con el Padre, por la cual él podía pasar mucho tiempo y ellos no. Así le dijo una vez un hermanito de la iglesia a mi esposo, le dice, pastor, yo no vengo a los servicios de oración porque es que yo veo que ustedes se arrodillan ahí y se están orando una hora. Y yo en 10 minutos ya yo dije todo lo que iba a decir. Entonces me levanto y me siento y luego empiezan a decir que vayan de rodillas, que no estén sentados, que no vinimos para leer la Biblia, que vinimos para orar. Pero si ya yo terminé. Hay personas que no saben orar. Y se les acabó lo que tenían que decir, ya no tienen más nada que decir. Pero es porque realmente nunca han entrado de verdad, de verdad. Tienen en su mente una frasecita que van a decir, pero no saben entrar en la presencia de Dios. Cuando uno entra en la presencia de Dios, el tiempo se le va, uno ni cuenta se da. En alabanza, en adoración, en gratitud, se puede ir mucho tiempo. No solamente en las peticiones, sino en la adoración al Señor. Ojalá nosotros pudiéramos tener el sentir de los discípulos de que necesitamos aprender a orar. Ojalá nos diéramos cuenta que nuestra oración no es como debiera de ser. Yo no sé cómo es su vida de oración, pero hay muchos creyentes que aunque han estado mucho tiempo en la iglesia, su vida de oración está así a media. Y pudiéramos mejorar mucho si nos entramos más de cerca con el Señor. Ojalá nosotros aprendiéramos a hacer oraciones efectivas. Dijimos que oraciones efectivas son las oraciones que producen resultados. Oraciones que suben más allá del techo. Oraciones que se remontan de la esfera material en que estamos a una esfera espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, que nosotros podemos sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Entonces, vivimos en un mundo deteriorado por el pecado. Vivimos viendo violencia, maldad, cosas que no quisiéramos tener que ver. Pero cuando usted va en oración, usted se puede elevar, salir de este mundo donde usted está y elevarse a los lugares celestiales con el Señor y gozar de la presencia del Señor en el sentido espiritual, pero realmente usted lo siente. Son oraciones que no son hechas para cumplir una obligación, como decir, bueno, yo voy a orar todos los días. Todos los días usted saca un ratito y se arrodilla, dice bla, 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 ok, ya terminé, oré 5 minutos, oré 10 minutos, pero oré. No es orar para cumplir con Dios, sino oraciones para llenar nuestro corazón con la presencia del Dios vivo, que el propósito suyo no sea cumplir, sino recibir algo de Dios, oír algo de Dios, sentir algo de Dios. Porque nosotros podemos estar preocupados por nuestra situación, por la situación de nuestra familia, de nuestros hermanos, de la iglesia, pero Dios está más preocupado por nosotros que por esas situaciones que a nosotros nos preocupan. A veces nosotros queremos que Dios resuelva un problema, pero Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros, en trabajar en nuestra propia vida. La oración eficaz no es la oración que logra mi deseo, sino la oración que logra el deseo de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Porque nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos peticiones. Y tú vienes y le presentas tus peticiones, pero te has puesto tú a pensar que Dios tiene peticiones. Dios tiene cosas que Él quiere de ti. Dios está esperando que tú le digas, como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?
El asunto no es hacer algo por el Señor, el asunto es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros venimos a orar porque nosotros queremos casi que torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Y estoy orando y orando y orando como si yo pudiera obligar a Dios a hacer esto. Y no me doy cuenta que al mismo tiempo Dios está deseando obrar en mi vida. Dios está buscando la manera de ampliar mi mente, conocimiento, experiencia, para que yo pueda entender lo que Él quiere de mí. La oración efectiva es una oración que da resultados, pero los resultados no siempre son los resultados que nosotros teníamos en la mente. Los resultados importantes son que los planes y los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Así que, mis queridos hermanos, vamos a seguir orando, pero con la mentalidad de los discípulos de que todavía necesitamos aprender a orar. No exactamente para lograr que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, sino que nosotros podamos hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y hay veces que Dios puede pedirnos algo difícil, como le dijo a Abraham: dame a tu hijo, el único que tienes, ese que quieres mucho, ofrécemelo. Hay veces que Dios te pide algo que es difícil, pero si es así, Dios está esperando a que tú seas obediente y le entregues lo que Él te está pidiendo. Y no que te aferre y diga: no, Señor, esto no, pídeme otra cosa, pero esto no. Que la oración eficaz es la oración donde al fin yo cedo mi voluntad a la voluntad de Dios. La oración eficaz es la que al fin Dios logra hacer en mí el cambio que Él quiere hacer. Aunque lo que yo estoy pidiendo no se logre, pero Dios logró lo que Él quería de mí. Mi querido hermano, esa es una oración eficaz. Que Dios haya logrado que nosotros nos sometamos a su voluntad. Otra vez, yo soy la pastora Raquel Martínez.